Amén, amados hermanos y amadas hermanas, presentes aquí en el local de la Iglesia en Uberaba. Amados hermanos y hermanas que nos están viendo por internet. Hoy estamos todos aquí en la presencia del Señor. Nosotros vamos a compartir sobre la visión celestial, esta visión que nos gobierna. Existen algunas palabras en la Biblia a las cuales necesitamos dar atención. Vamos a inicialmente leer Colosenses capítulo 3, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, para que el corazón de ellos sea consolado, toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Quiero, con esta porción, llamar su atención. El misterio de Dios, Cristo. Ahora un versículo más, Efesios capítulo 3, versículo 4, que dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí habla del misterio de Cristo. El versículo anterior habla del misterio de Dios. Y ese misterio de Cristo es explicado en el versículo 5 de Efesios 3, que dice, versículos 5 y 6, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Aquí podemos ver que el misterio de Cristo es la Iglesia, porque aquí habla de nosotros como herederos, miembros del mismo cuerpo, todos participantes de la promesa en Cristo. Esto es algo ligado a la Iglesia. Entonces, en Colosenses tenemos el misterio de Dios, Cristo. En Efesios tenemos el misterio de Cristo, que es la Iglesia. Ahora, en Efesios 5:32, tenemos lo siguiente: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Grande, grande misterio, hermanos. Cristo y la Iglesia. Para nosotros comprender por qué en la palabra de Dios fue usada esa palabra, misterio, es porque existe algo que nosotros no conocemos, existe algo que está oculto. Y nosotros podemos ver que se tiene versículos cuando habla del misterio, el misterio que en otro tiempo estaba oculto. El uso de esa palabra misterio es muy importante. ¿Por qué? Porque para usted conocer el misterio, no sirve de mucho o aprovecha de mucho usted tener inteligencia. No es de gran provecho usted tener capacidad. No sirve tener gran capacidad de inferencias. Usted deducir algo, entender algo. No. El misterio, para ser conocido, depende solamente de una cosa: de la revelación. Aquel que está ocultando, aquel que tiene en sus manos el misterio, él desea revelar. Y no basta solamente revelar, porque Dios puede revelar, mas usted puede no querer ver. Entonces, el misterio, revelación y visión. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener una visión, es porque había un misterio.
Y ese misterio fue revelado de la parte de Dios o de la parte de Cristo. Ese misterio fue revelado y de nuestra parte. Nosotros abrimos los ojos para ver. Hermanos, ¿están comprendiendo? Si usted hoy tiene una visión, no es mérito nuestro, es misericordia de Dios. Y aquí vemos el misterio de Dios, que es Cristo. ¿Quién conoce a Dios? Dios es infinito, invisible. ¿Quién conoce los atributos de Dios? Ningún hombre conoce. Mas Dios quiso revelar. Y esa revelación, el misterio de Dios, eso quiere decir que cuando Dios se revela, tenemos a Cristo. Cristo es esa revelación, porque Cristo expresa todo lo que Dios es. Y de acuerdo a lo que vimos ya en los mensajes anteriores, conocer a Cristo es resultado de la revelación. ¿Por qué? Porque Mateo 16, 15 hasta el 17, dice lo siguiente. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente el Padre puede revelar Cristo. ¿Usted conoce a Cristo hoy? ¿Fue su capacidad, su inteligencia? ¿Fue su mérito? No, no lo fue. Usted es bienaventurado, porque el Padre le reveló a usted. Yo soy bienaventurado, porque Dios, el Padre, lo reveló para mí. Lo que necesitamos comprender es que en ese versículo 17, el Señor habla de revelación de carne y sangre, y la revelación que viene del Padre. La revelación de carne y sangre significa es algo que nosotros aprendimos. Algo que aprendemos es estar en una esfera de carne y sangre. Estar en una esfera humana. No estar en una esfera espiritual. Yo conocer, basado en carne y sangre, eso muestra que es un conocimiento que viene del hombre. Y cuando el conocimiento que yo tengo viene del hombre, ese conocimiento viene y ese conocimiento va. Es un conocimiento que usted deja fuera porque quiere tomar otro conocimiento. Mas la revelación que viene de Dios es espiritual y no cambia. Ella no cambia porque viene de Dios. Si un día usted recibió revelación de parte de Dios, usted nunca más consigue dejar fuera esa revelación, porque es una revelación que se gana, que domina nuestro ser, porque viene de Dios. Es con tristeza que vemos ciertos hermanos y hermanas que dicen, voy a dejar fuera todo lo que aprendí en el pasado. Si viene de carne y sangre, usted puede dejar fuera. Mas ahora si vino de Dios, usted no lo deja fuera. Amado hermano, amada hermana, la revelación que usted hoy tiene, ¿viene de Dios o viene de los hombres? Y aún más, el Padre revela a Cristo y Cristo revela a la iglesia. ¿Correcto? Es lo que podemos ver en Mateo 16, 18. Y también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor revela para Pedro de que Él es material para edificación.
Y el Señor revela para Pedro de que Él es el Señor. Él tiene una obra y es la edificación de la iglesia. Y de que esa edificación es sobre la persona de Él, la persona de Cristo. Es sobre la revelación de Cristo. Eso quiere decir que la revelación de Cristo es para la edificación de Cristo. La edificación que Cristo desea hacer. Misterio. El misterio de Dios es Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Mas la Biblia también muestra, grande es este misterio, mas yo me refiero a Cristo y la iglesia. Cuando usted toma la revelación, toma el misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia, y une los dos, ahí nosotros tenemos el grande misterio, que es Cristo y la iglesia. Nosotros no podemos mantener separados el misterio de Dios Cristo del misterio de Cristo, que es la iglesia. Usted conseguir obtener la revelación de que esos son dos misterios, la revelación de esos dos misterios se complementan. Usted recibió la revelación del gran misterio. Somos bienaventurados si ganamos esa revelación. Ahora, al ganar esa revelación, ¿cómo vamos a usar esa revelación? Al ganar esa revelación, ¿cómo vamos a avanzar? Ahí podemos ver Mateo 16, 21 al 23. Cuando el Señor habla de que era necesario de que Él muriese, sufriese y muriese y después resucitase. El Señor al hablar eso, Pedro reprendió, mandándole decir de que Él tenga compasión de sí mismo. Y Pedro, entonces, no había comprendido nada. Esa era una clara evidencia. Él no había comprendido que Cristo necesitaría morir, porque si no muriese, no iba a surgir la iglesia. Eso fue hablado en el primer mensaje. Mas, ¿qué es lo que el Señor dice? Le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿De qué sirve usted tener una visión de algo celestial si usted toma esa visión y se queda buscando, enfocado en las cosas de los hombres? Usted toma esa visión que es espiritual, mas usted piensa como hombre. No piensa como Dios piensa. ¿De qué sirve eso? Y es ahí que está el gran error. ¿Cómo es que vivimos esa visión, amados hermanos, amadas hermanas? ¿Cómo vivimos esa visión? La visión, como ya hablamos también, en la comunión que tuvimos anteriormente aquí. La visión de Cristo es la fuente. Es la visión de la cabeza. La visión de la iglesia es la visión del cuerpo. La visión de Cristo nos mueve con la visión de Cristo, nos da la visión de Cristo, más la visión de la iglesia nos muestra nuestro relacionamiento con los hermanos. Usted está viendo la vida de la iglesia, está viviendo. Nosotros enfatizamos sobre vivir la iglesia, mas cuando usted enfrenta un problema, cuando un hermano o una hermana hace algo que a usted no le gustó, ¿qué es lo que usted comienza a pensar?
como é que você começa a cogitar ¿Cómo es lo que usted comienza a enfocarse? ¿Qué es en lo que usted comienza a que o enfocarse? irmão não presta, ¿Que el hermano no sirve? ¿No quiere reunirse más? não é? ¿No es así? Cogitando das coisas dos homens. Buscando las cosas de los hombres. Pedro falou para o Senhor: tem compaixão de ti. Nesse caso, Pedro le dice, ten compasión de ti, y en ese caso usted escucha y Satanás le dice a usted, ten compasión de ti mismo. Y ahí usted queda lleno de compasión por sí mismo e acha que todo mundo está errado. y cree de que Todo todo cai está no errado. mesmo erro. Quantas vezes Y está en el mismo error más. esse erro? Muchas veces repetimos ese error. Vocês ¿Cuántas concordam veces? comigo ou não? ¿Ustedes concuerdan conmigo o no? Ficamos cogitando das coisas dos homens. Como é que eu vou vingar desse irmão ou dessa irmã? Nunca Buscando mais las cosas de los quero hombres, ver a pensamos ele. cómo vengarnos de aquel hermano, aquella hermana. Decimos, ya no quiero ver a ese hermano o esa É assim hermana. que se vive. Es Isso así é que ser se vive. tropieço para Es o hacer mover de tropiezo Deus, para el mover de Deus Dios, quer. para lo que Dios desea, Por isso é para lo que que Dios se nós quiere. Por queremos eso, seguir o Senhor, si queremos seguir al temos que Señor, negar a nós mesmos. tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. O que nós fazemos com essa visão? Lo que hacemos con esa visión, Começamos a cogitar comenzamos as a coisas dos buscar homens, las cosas de los hombres, enfocarnos en eso o en las cosas de uma coisa Dios. que não agrada. Não Porque, quero mais ter comunhão com esse Ah, irmão. una cosa que ya no agrada y ya no quiero tener comunión con ese hermano. Eso es lo que Dios piensa. Precisamos de mais revelação, irmãos. Necesitamos de más revelación, Porque hermanos. revelação é progressiva. Porque la visión es progresiva. La revelación, Cristo hermanos, é va infinito, avanzando. não é? Cristo es infinito, Você ¿verdad? já conhece tudo ¿Ustedes ya conocen todo lo que Cristo es? No. conhecemos só Nosotros pouquinho. conocemos solamente un poco, un Vamos poquito. levar a eternidade Vamos a... conhecer Nos va a llevar toda la eternidad conocer otro poquito. Você conhece a igreja? Usted conoce a la iglesia. Conhecemos pouquinho. Conocemos un poquito. Eu quero dizer uma coisa, Yo quiero decir una cosa, queridos hermanos, queridas hermanas. No passado, na minha adolescência, En el pasado, en mi adolescencia, igreja, yo vi a Cristo y la iglesia. mas comparado com o que eu vejo hoje, há uma grande diferença. Comparado a lo que veo hoy, hay una gran diferencia. Por quê? Porque a visão ¿Por qué? e essa Porque la revelação visión y la revelación Amados es irmãos, progresiva. nós já estamos Amados hermanos, hermanas, estamos com o que satisfechos nós vemos e con lo que conhecemos. nosotros vemos o Você não crê conocemos. que Deus tem mais para Usted no revelar? cree de que Dios tiene más por revelar, de que Cristo tiene más para revelar. Você sabe a realidade da igreja, dá Usted uma sabe olhada la para a Nova verdad, la Jerusalém. realidad de la iglesia. Da una mirada a la Nueva Jerusalén. ¿Usted conoce la Nueva Jerusalén? Quando Apocalipse 19 fala do Cristo, Cuando da noiva Apocalipsis 19 adornada, habla de Cristo, de la você tem novia, visão dessa noiva adornada? usted tiene visión de esa novia adornada. O grande problema é que nós achamos que El gran sabemos problema es de que tudo. creemos que sabemos Na todo, verdade, sabemos muito cuando la verdad pouco. sabemos muy poco. E porque nós somos orgulhosos, Deus ¿Y não por qué somos consegue mostrar orgullosos? mais. Es que Dios no consigue mostrarnos É más. momento de irmos diante do Senhor. Es momento de ir delante del Senhor, Señor y decir, revela Señor, me mais para arrepiento. mim. Señor, revela más para mí. Se houve fracassos nossos, Si hubo o erro fracasos não foi da nuestros, parte de Deus, el error no fue de parte de é Dios. porque faltou revelação. Es Não porque é que a faltó revelação revelación. estava errada. No es que la revelación estaba errada o equivocada, no. Paulo Pablo foi alguém que teve essa revelação. fue alguien que tuvo esa revelación y esa revelación Visão y esa visión veio dessa revelação, que vino de esa revelación. capturou completamente. Eso lo capturó Atos, completamente. capítulo 9, Hechos capítulo versículo 9, 6 diz, versículos 5 y 6. perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, mas levanta yo soy e Jesús a quien tú entra na persigues. cidade, onde Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. que te convém fazer. Aqui, Entonces quando teve um encontro, le dijo, levántate y entre a la ciudad. Y eso fez uma pergunta,
y se te dirá lo que debes hacer. Pablo hizo una pregunta cuando sucedió ese episodio. ¿Quién eres tú, Señor? Amados hermanos, amadas hermanas, tenemos que hacer esta pregunta todos los días. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y es porque no conocemos al Señor? No, no es porque no conocemos al Señor, sino es porque nosotros necesitamos conocer más del Señor. Hermanos, ¿comprenden? El Señor dice de que Él era Jesús a quien Pablo perseguía. Y sabemos de que Pablo perseguía a los cristianos y fue en ese momento de que Él vio de que aquellos cristianos que Él perseguía eran el propio Señor, porque ellos eran el cuerpo de Cristo. En Hechos 22, versículos 8 al 6. Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vinieron a verdad la luz, y vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dijo, ¿qué haré, Señor? Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que tienes que hacer, lo que se te hará ordenado que hagas. En ese encuentro con el Señor, Pablo hizo dos preguntas. Primera pregunta fue, ¿quién eres tú, Señor? Y la segunda pregunta fue, ¿qué haré, Señor? Lo que es interesante aquí, la primera pregunta, el Señor Jesús respondió. Él dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. La segunda pregunta fue, ¿qué haré, Señor? Y el Señor no respondió lo que Él debería hacer. Él dice, levántate y entra en Damasco. Ahí se te dirá sobre lo que debes hacer. El Señor estaba diciendo, yo no voy a decirte lo que tienes que hacer, mas tú vas a encontrar a mi cuerpo en la ciudad. Y mi cuerpo va a hablarte a ti, lo que es ordenado para ti hacer. El Señor no podía haber respondido directamente. Miren, ahí vemos la importancia de la visión de Cristo y la iglesia. Y esas dos visiones se complementan. Hay algunas cosas, amados hermanos, amadas hermanas. Si usted pregunta para el Señor no va a responderle, porque Él va a usar un hermano, una hermana, para responderle. Yo creo que todos nosotros tenemos experiencias así, orando, Señor, habla conmigo. Y usted no escuchó nada. Y en una comunión con un hermano, con una hermana, usted dice, aquí está la respuesta que el Señor quería darme. Él me dio. ¿No es verdad, hermanos? Todos tenemos esa experiencia. Usted ve la importancia de la iglesia en nuestra vida. No es solamente, miren, no es solamente decirlo, sino grande es este misterio. Cristo es la iglesia. Cristo es el origen de todo. Y aún más, en Hechos capítulo 9, dentro de la experiencia de Pablo, Saulo se levantó de la tierra y estuvo en Damasco durante 3 días, durante los cuales no comió ni bebió. Entonces podemos ver de que Saulo vio al Señor y quedó ciego. Abrió los ojos y no vio nada más. Y fue llevado a Damasco. Ahora, Hechos 22, 11 al 13. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos de allí que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Entonces miren qué maravilla, esa experiencia. Cuando el Señor apareció para él, él vio al Señor. Él vio la cabeza. Y después, él quedó ciego.
Ananias, membro do corpo de Cristo. Mas llegó Ananías, un miembro del cuerpo de Cristo. Un miembro Se fosse segundo o nosso conceito, desconocido. Y si fuese según nuestro concepto, quien debería ganar a Saulo para el Señor debería haber sido Pedro, Juan, Santiago. Mas fue un pequeño Ananías. Fue Ananías que le habló qué debería hacer. Entonces se puede ver, cuando Ananías fue donde él, dijo, Saulo, hermano, recibe de nuevo la vista. Y en esa misma hora recuperó la vista y lo miró. Aquí está registrado principalmente ese detalle. Yo miré a él. No dice solamente recobré la vista. Porque miren, aquí dice, y lo miré. Cuando Cristo apareció, él vio la cabeza. Y ahí perdió la visión. Mas cuando Ananías vio, la vista de él fue restaurada, miren. Él, la primera cosa que vio fue un hermano. Él vio un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, última cosa que había visto era la cabeza. Y la primera cosa que vio después de ser restaurada su visión fue el cuerpo, un miembro del cuerpo. Amado hermano, amada hermana, usted puede o no imaginar el impacto en la vida de Pablo, el haber tenido la visión de Cristo y la iglesia, la visión de la cabeza y del cuerpo. Esa visión ganó nuestro ser o no, con la misma forma, la misma intensidad. Ahí, esa acción por la cual Pablo dice, o por lo cuanto, Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Y ahora usted puede ver, Pablo fue probado en cuanto a esa visión. Pasó por muchas situaciones. Nosotros sabemos que estamos viviendo los tiempos finales y el Señor va a venir a arrebatarnos en cualquier momento. Mas no va a arrebatar Él imitación, algo que es fake, falso, algo que no es verdad. Nuestra visión es genuina. Solo hay una manera de saber. Pasar por pruebas. Solamente pasando por pruebas es que podemos saber si nuestra visión es genuina o no lo es. Y cuántas cosas nosotros pasamos en estos últimos años que probó nuestra visión con respecto a Cristo y la iglesia. Alabamos al Señor, porque estamos aquí aún. Necesitamos comprender que hoy estamos participando de algo tremendo, que es la edificación de la casa de Dios. No es solamente, yo estoy viniendo. Es algo mayor. En la comunión regional hablamos sobre la visión orgánica de la iglesia. La realidad, lo que nosotros somos, lo que vivimos, no es algo que simplemente enseñamos o que sabemos. ¿Cuál es nuestra percepción espiritual? ¿Cuál es nuestra contribución en la edificación de la casa de Dios? Primera Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí muestra de que en esa edificación Cristo es el fundamento. Esa revelación fue dada en Mateo 16, cuando el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es la persona de Él. Esa revelación es la revelación de la persona del Señor. Nadie puede lanzar otro fundamento. Ahora, miren lo que 1 Corintios 3, 10 dice.
que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Aliás, Nadie puede lanzar otro fundamento. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. edifica. E aí o versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o Y ahí el versículo 12. ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, nenhum de nós ninguno de nosotros contra a afirmação que está contra la afirmación de que Cristo es el único fundamento. Tem ¿Correcto? algum problema com isso aí? ¿Usted tiene algún problema con eso ahí? Não, ¿Cristo es el único fundamento? que a Bíblia No, diz isso. miren, no es creencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice eso, no es algo que es personal. Más lo que sucede es de que nuestra comprensión de ese versículo Não é completa. no es completa. Por quê? Porque aqui diz, cada veja como edifica. Que material Aquí dice, nós cada uno estamos mire usando cómo na sobreedifica. ¿Qué edificação? material estamos usando en la edificación, hermanos? Todos nós concordamos, Todos Cristo é o fundamento. concordamos, Cristo es el Agora, fundamento. você participa da edificação? Ahora, ¿usted participa de la edificación? Agora, com que material Ahora, você participa? ¿Con qué material usted participa? Aí é que está o grande problema. Ah, ahí está el gran problema. ¿Qué encontramos? ¿Cuántos están edificando con ¿Cuántos madera, están edificando palha? con madera, heno y hojarasca? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Oh, igreja, eu tenho visão. Hola iglesia, Mas yo na tengo hora de visión. edificar, na hora de servir, usa a sua Mas en el carne, momento de servir, usa seu su carne, conceito. usa sus Não quer conceptos. que o irmão sirva junto. No quiere que el hermano sirva Isso junto. é ouro, prata, pedras preciosas, Son ou é madeira oro, plata y piedras preciosa? preciosas o madera, heno y hojarasca. Os irmãos percebem que Hermanos, nós temos uma perciben visão parcial. que tenemos una visión parcial. Com que material nós edificamos? ¿Con qué material edificamos? Nós sabemos, ouro significa natureza de Deus. Prata, La naturaleza de Dios, plata, oro, la redención de Cristo, pedras preciosas, piedras preciosas, se refere à obra da se refiere a la obra de la transformación del Espíritu. Esses materiais são caros. Tem custo. Ese material, esos materiales son caros, tienen un costo. El costo de ese É a material nossa vida da alma. es nuestra vida del alma. Sem obra da cruz, sem obra do Espírito, não há esse material. Sin obra de la cruz, sin ese material, Madeira, no hay feno e palha obra de la cruz. Madera, heno y paja, hojarasca, es nosotros é a mismos, natureza humana. es de la naturaleza humana. Nossas obras, nossos conceitos, nossas ideias. Nuestras obras, nuestros conceptos, nuestras ideas. Tão fácil construir com madeira, feno e palha. Es muy fácil construir con madera, heno y hojarasca. Por causa, olha só, fundamento é Cristo. Miren, el fundamento es Cristo. Tudo certo. Todo correcto. Por causa de discordâncias, brigamos. Por causa de discordancias, peleamos, Estamos edificando discutimos. o quê quando brigamos? ¿Estamos edificando qué cuando estamos discutiendo? Você alimenta a sua carne. fica Usted com alimenta su raiva. carne, queda con rabia. Isso é edificar como ouro, prata, pedras preciosas? Eso es edificar con oro, plata y piedras preciosas. Como é que a gente edifica? Se temos ¿Cómo es que visão do que é a edificamos? igreja, Si tenemos nós visión vamos de lo que es la edificar iglesia, com ouro, prata e pedras ¿vamos a edificar preciosas. con madera, heno y paja? No, con oro, plata y piedras preciosas. Será con eso. Nós edificamos com madeira, Nosotros feno e palha. edificamos con madera, heno y hojarasca y creemos de que todo está bien. Em Primeira Crônicas, En Primera Crónicas 29, 29, Davi, 28 e 29, Davi mostra para Salomão a planta do templo. Também sobre o material. 28 y 29 se nos muestra ahí el material, a Salomón se le muestra el material. E também ele fala sobre Y también ofrendar, habla material sobre que vem ofrendar, material que viene de él, ofrenda de él. Crônicas 29, Primera Crónicas versículo 2. 29, versículo 2. Eu, pois, com todas as minhas forças,
Já preparei para a casa de Yo con Deus todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las de plata, bronce para las de bronce. uma série de coisas Y allí hay una serie de cosas de diferentes materiales. Essa frase, eu pois com Esa frase, todas as minhas forças. yo con todas mis fuerzas, No original hebraico, en el original hebraico, o sentido é, el sentido es, eu fiz tudo que eu pude. yo hice todo lo que Tudo pude, estava ao meu todo lo que alcance. estaba a mi alcance. Então, Entonces, David estaba diciendo para a casa de Deus, a la casa de Dios, tudo que esteve yo ao meu hice alcance, todo lo que tudo. estaba a mi alcance, todo lo que podía. E foi assim que providenciamos o material para Y fue así que se providenció material para la edificación. Amado hermano, amada hermana, ¿ustedes están haciendo todo lo que pueden o no? Ou você só está dando restos? ¿O usted está dando solo restos? Tem custo. Hay un costo. Você sabe Usted sabe, aquela oferta de Maria, aquella ofrenda de María, derramou aquel bálsamo que derramó. em Marcos 14, En Marcos 6 até 14, 8, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Jesus disse: Deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Es nuevamente, está hecho lo que podía. Nuevamente está esa frase. Amado hermano, amada hermana, el Señor, no sé, al referirse a nosotros, Él puede decir, hice lo que pude. Él puede decir, hablar de usted de esa manera. Ah, hiciste lo que pudiste. Você olha como o Senhor dá valor para isso. El Señor da valor a eso. Então há uma edificação, mas com que material nós Entonces hay una edificación, mas ¿con qué material estamos edificando? ¿Qué material estamos trayendo? Você diz: "Ah, eu edifico sobre o fundamento que é Cristo". Usted dice, ah, yo edifico sobre el fundamento que es Cristo, mas ¿qué material está trayendo? Primera Corintios 3, versículo 13 dice, A obra de cada pois o dia demonstrará porque está sendo revelada. la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada de cual sea, el fuego la probará. Eso muestra de que el Señor quiere probar ese material, y Él permite de que el fuego venga. Louvado seja Deus por isso. Alabado sea el Señor por eso, porque en medio del mismo fuego donde se quema todo, amado hermano, amada hermana, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. O que nós não podemos é achar que estamos bem. Lo que no podemos es creer de que estamos bien, y en aquel día descubrir de que nada sirvió. Que o amor de Deus viu fogo e queimar tudo. Isso é amor de Deus. El amor de Dios es incendiarlo todo. ¿Eso es amor de Dios? Nós somos testados em nossa caminhada. Somos probados en nuestro caminar cristiano. Quiero mostrar ese versículo, hermanos. Leyendo para ustedes. Deuteronomio, capítulo 8, Versículos 2 a 5. versículos 2 al 5. Moisés está falando para o povo de Israel antes de entrar na boa terra. Moisés está hablando para el pueblo de Israel antes de entrar a la buena tierra. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Aquí se puede mostrar cómo el Señor conduce a su pueblo. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Isso mostra o amor de Deus por Eso muestra el amor de Dios por Ele nos nosotros. guia. Él nos Sabe, guía. quando Ele nos guia, o negócio vai estar Y cuando tudo Él nos beleza. guía, É ¿usted sombra cree de e que água todo va a estar fresca. belleza? Es Não é sombra y agua porque- fresca. No. porque o ¿Por qué? problema não tá Porque el fora de problema nós, no o está problema fuera de em nós. nosotros. El problema está Nós en somos o nosotros. problema. Nosotros Nós somos el sobre ele. problema.
hermanos, Por isso, a comprenden. nossa caminhada, o negócio não é sombra e água fresca. Por eso, nuestro caminar cristiano no es sombra y agua fresca. Ah, Señor, tantos problemas O levantaste. Senhor vai olhar para você e dizer, mas você Y é um ahí el Señor va a problemão que eu mirarle a tenho usted y va a decir, muito maior que os tú eres el problemas problema você que yo encontra. tengo. Es más grande este problema que los problemas que tú puedes toparte, Aqui diz, para te encontrarte. humilhar, Y para ahí te dice, provar, para saber que estava no para teu afligirte, coração. para probarte, para Amado saber lo que había en tu irmão, amada corazón. irmã, Amado hermano, nós amada não hermana, sabemos nosotros no quanta sabemos corrupção cuánta ainda não corrupción no hay nosso coração. aún en nuestro E são as corazón, cuánto situações existe. que Y esas expõem son situaciones que exponen eso. para saber o que estava no teu coração. O Senhor Para saber lo que estaba en tu nós não corazón. sabemos. El Señor sabe, O nosotros Senhor no precisa sabemos. expor para El que a Señor gente necesita saiba. exponer para que sepamos. E aqui ainda diz, Y aquí aún dice, se guardarias ou não os seus mandamentos. É a si se prova. guardarían o no sus mandamientos. Y la prueba, vamos a ver si crees en mí, el Señor dice. Vamos a ver si vas a confiar en mí. Vamos a ver si vas a descansar en mí. Olha só o versículo 3 de Deuteronômio. Miren el versículo 3 de Ele Deuteronomio te 8. te deixou ter fome, Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ele deixou-nos passar fome, Él dejó mas não pasarnos deixou hambre. morrer, entendeu? Él dejó al pueblo de Israel pasando hambre. No los dejó morir, Él sustentó con maná Para nos ensinar uma coisa. para enseñarnos una cosa. Não só de pão viverá o homem, No solo de pan vivirá el hombre, procede mas da de boca todo do lo que Senhor procede de la boca del Señor. viverá o homem. De eso vivirá el hombre. 4 e 5, Versículos 4 y "Envelheceu 5. a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 Y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Assim te disciplina o Senhor. Así como disciplina a su hijo, así te disciplina el Señor tu Dios. Isso é para que a gente compreenda as Eso experiências. es para que comprendamos las experiencias que cada uno de nosotros pasamos. Os irmãos estão compreendendo? Eso estaba en el Esse versículo 5. Y miren, este versículo de Deuteronomio 8 muestra los como nós principios. devemos observar ¿Cómo debemos hacer para la caminata que tenemos en nuestra carrera cristiana hasta los días de hoy? anos. 40 años. Você sabe En su caso, usted sabe cuántos años tiene. ao olhar para trás, você tem que olhar sobre esse ângulo. Al mirar hacia atrás, usted tiene que ver bajo ese ángulo y no quedarse pensando, enfocándose en las cosas de los hombres. No. Juízes, capítulo 2, versículos 21. Jueces capítulo 2, versículos 21 al Também 23. eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Ninguna de las naciones que Josué dejó Todos cuando cairão à prova, se partió, guardará ou não o caminho do yo ignoraré. Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas Así el Señor dejó a aquellas naciones quedar y no las expulsó luego, na mão de Josué. ni las entregó en la mano de Josué. E mostra, Aquí muestra o Senhor permite que as coisas aconteçam para de nos que el Señor pôr à permite que las prova. cosas sucedan para ponernos a prueba, Guardamos ou não o caminho do Senhor. para ver si guardamos o no el camino del Señor. Amados hermanos, amadas hermanas, es por eso que es tan importante nosotros tener una vida de oración delante del É Señor. porque é nessa comunhão íntima com o Senhor que nós En esa comunión íntima con el Señor es que vemos todas las cosas. pessoal. Es muy personal. Vem a prova. Vai guardar ou não a palavra? Viene la prueba, ¿va a guardar o no la palabra? Vai obedecer o Senhor ou não? ¿Va a obedecer al Señor o no? Eu quero ler para os irmãos também uma porção de Yo quiero leer para los hermanos también una porción de 1 Samuel, 13, versículos 8 a 14. Para servir de lição para nós. para que Lembre-se, sirva de o Senhor lección. permite que as coisas Recuerde, el aconteçam Señor para permite nos de que pôr à las cosas prova. sucedan para ponernos a Olha prueba. só, aqui diz, 1 Samuel 13, a partir do versículo 8. Esperou 1 Samuel 3, dias, a partir del versículo segundo 8. o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então, Y esperó Samuel 7 días disse conforme al Samuel, plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no veía a Gilgad y el pueblo se le desertaba. Entonces, el pueblo se fue esparciendo. Entonces, miren,
Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Miren, Saúl sale al encuentro cuando Samuel llega por fin. Y Samuel le dice, ¿qué hiciste? Y Saúl dice, el pueblo se estaba esparciendo, alejando, y tú no venías en los días que eran plazo, y los filisteos ya se sentían juntados en contra de nosotros. Yo dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgad. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre todo su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová ha mandado. La palabra que el Señor nos da, la visión que el Señor nos da, esa revelación, el Señor permite que seamos probados. Aquí, Samuel había dicho a Saúl, en 7 días estaré ahí, mas pasaron los 7 días y no había aparecido. Mas había esperado el plazo, era el último día, mas el plazo no había expirado. Y ahí él preocupado, tenía un monte de razones. Él hizo lo que no debía, él ofreció holocausto. Usted puede ver, acaba de ofrecer el holocausto y llega Samuel. La cuestión fue de minutos. Perdió el reino. ¿Qué fue lo que él hizo? Yo quiero que ustedes entiendan esa afirmación. Forzado por las circunstancias. Nosotros somos guiados por Dios y por la palabra, y no por las circunstancias. Nuestra visión de Cristo y la iglesia es probada. Y esa visión de Cristo y la iglesia, que es probada, nosotros pasamos por pruebas. Y el asunto muchas veces parece desesperante. Y ahí colocamos nuestra mano y no esperamos al Señor hacer. Así también otros aspectos en nuestra vida y la vida de la iglesia. Hermanos, son guiados por las circunstancias o por la visión celestial. Señor Jesús. El Señor en Mateo 13 al final dice lo siguiente. Eis que lhe se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Viniendo como paloma sobre él, el Espíritu se abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado. El ser bautizados por el Espíritu. Y miren, el versículo siguiente. Luego Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu condujo a Jesús para pasar por pruebas. Capítulo 4, versículo 2 de Mateo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Usted ya quedó 40 días sin comer? Usted pasa un día sin comer y ya se está muriendo de hambre. Y a veces se cometen locuras. El Señor pasó 40 días y dice que tuvo hambre. Y usted puede imaginar el tamaño de esa hambre, la intensidad. Y ahí llega el diablo a intentar acercarse y tentar. Y le dice, estas piedras que están aquí en el suelo, conviértalas en pan. Jesús podía haberlo hecho. Dios podía haber hecho. Mas, si se preguntase el por qué transformaste las piedras en pan después de 40 días, yo fui forzado por las circunstancias. ¿Fue así que el Señor Jesús reaccionó?
Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto aquí es algo muy importante. Si Dios me trajo aquí para ser probado, yo no voy a buscar una salida por mí mismo, voy a esperar el libramiento de Dios. Por eso es que al final, Mateo 4:11 dice, y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La solución fue dada por Dios y no fue algo que fue forzado por las circunstancias. ¿Cómo vivimos la vida de la iglesia, hermanos? La prueba fue grande. Pasamos por la prueba. Hoy, ¿cómo está nuestro corazón? Hay una batalla contra el enemigo. En la vida de la iglesia, necesitamos aprender cómo luchar contra el enemigo, cómo vencer los desafíos. Vamos a aprender sobre cómo luchar contra el enemigo. Jueces 3, versículos 1 y 2. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Nosotros podemos ver que el pueblo había conquistado la tierra. Después tuvo un pedido de paz. Y aquí había toda una generación que no conocía la guerra. Y el Señor dejó esas naciones para así entrenar a Israel. Hay ciertas cosas que el Señor permite, que deja que suceda, para que aprendamos a luchar, hermanos. ¿Usted sabe luchar? ¿Sabe luchar? ¿Usted sabe los principios que rigen una batalla espiritual? Aprender la guerra aquí es aprender cómo fue la guerra que posibilitó la conquista de la tierra de Canaán. No es guerra contra las naciones, aprender ese tipo de guerra, no. Es aprender con Dios, a la manera de Dios. Josué y los israelitas, ellos vencieron por el poder propio, por su capacidad. ¿Fue así? No, el Señor estaba delante luchando. Él entregó la tierra. Lo que ellos tenían que hacer era disponerse para la guerra. Se había prometido la tierra, se les entregará a ustedes. Mas nuestro concepto es de que entramos en la tierra y todo está conquistado. Ya está todo bien. Tierra más, tranquila, vamos a tomar pose de la tierra. Es así que entregó la tierra el Señor. Mas yo voy a entregar a ustedes. Mas tienen que estar dispuestos a luchar, mas yo seré quien luche. Hermano, hermana, usted tiene que salir de esos conceptos. Miren, no somos nosotros. Es guardando el Señor. Por eso, quiero compartir, hermanos. Josué. Primeramente sobre esa cuestión que está conectado a la edificación y la batalla. Recuerde eso. Todo está enfocado a la edificación de la casa de Dios y hay batallas. Primero la conquista de la buena tierra. Y lo que el Señor dice para Josué en la conquista de la buena tierra. Capítulo 1, versículos 6 al 7.
Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tão somente ser forte e muito corajoso. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces el Señor dice que tenemos que ser fuertes y valientes. Esforzarnos, ser valientes con respecto a nuestra condición. Y el coraje para avanzar, coraje para tener actitud, coraje para enfrentar el problema. Hermanos, ¿entienden? ¿De qué aprovecha usted ser fuerte y ser miedoso? No va a tener ninguna actitud. Sé fuerte y valiente. Eso tiene que ver con la edificación. Es posible la edificación por esa actitud. Primera Crónicas 28, versículo 20. Davi diz para Salomão, disse Davi a Salomão seu filho, sé forte e corajoso e faze a obra. Não temas nem Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Nuevamente podemos ver aquí. Esfuérzate, anímate, sé corajoso, valiente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hoy, hermanos, en la vida de la iglesia? Ser fuertes, corajosos, valientes, porque estamos participando de la edificación. Y en la restauración, en Ageo, capítulo 2, versículo 4. Sé forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sé forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tú, todo o povo da terra, sé forte. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pues todo lo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Es época de ser fuertes. ¿Cuál es el principio de la lucha espiritual? Vamos a ver. Josué capítulo 5. A partir del versículo 13. Esa es la última narrativa antes de comenzar la guerra. Y aquí está el secreto. Que podamos aprender los principios espirituales en esa porción. Aquí el versículo 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, Jericó era la primera ciudad que ellos deberían conquistar. Era una ciudad extremadamente fortificada. Josué estaba ahí a los pies de Jericó. ¿Y qué era lo que él estaba pensando? ¿Cómo es que vamos a conquistar Jericó? Una ciudad tan fuerte. Es la primera ciudad. Amados hermanos, amadas hermanas, tal vez usted esté hoy mirando hacia el futuro. Usted tiene una promesa de que el Señor le va a dar la tierra. Mas la primera ciudad es Jericó y eso le vuelve pensativo, y yo sé que muchos hermanos y hermanas que están al frente de las iglesias, muchas veces de iglesias pequeñas, yo creo que va a ser realidad en nuestras vidas. Mas a los pies de Jericó, esa afirmación es muy significativa, esa afirmación. Mas vamos a continuar ese versículo. Alzó los ojos y vio. Eso muestra que de que él estaba mirando hacia abajo primeramente. Mas de repente sucedió alguna cosa. Él levantó los ojos. Levantó la mirada. En el pasado habíamos compartido en el libro de Zacarías las veces en que Zacarías habla. Levanté mis ojos y vi. Amados hermanos, en la edificación de la casa del Señor, ser gobernados por la visión celestial, necesitamos levantar los ojos. No
estar mirando hacia abajo. levantou os olhos e olhou, Y alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, trazia na mão uma espada nua. el cual tenía una espada desvainada en su mano. Una espada desvainada en su mano. Isso deve ter sido uma surpresa para Eso debe haber sido una sorpresa para él, porque você vê homem com porque uma espada na ven un Bahia, hombre con una espada ahí. En Bahía es una cosa, com homem com a espada ver con una espada nua é outra desenvainada. coisa. Esse aqui- Envainada es una cosa. Esse cara tá afim de briga, né? Tá certo? Si está desenvainada, está buscando algo la persona que está con la espada así. Está con el ánimo de pelear, de batallar. Né? Uma coisa é o revólver no coldre, outra coisa é entrar com o revólver na mão e pá. Una cosa es entrar a un lugar con el revólver ahí guardado en el portaarmas. Más, otra cosa es entrar agarrándolo en la mano. Entonces, es diferente acá. La espada la tenía en la mano, aquel varón. Diz aqui, né? ¿Y qué dice aquí? Chegou-se Josué a ele. Primeiro ponto aqui. Y Josué yendo hacia él. Primer punto, coraje. O cara tá com a espada nua. Você não conhece o cara. El otro varón estaba con la espada desenvainada. Usted se iba a acercar a él tan fácil. Ele se aproximou. Se acercó. Tenía coraje. Mas ele perguntou: Mas él é preguntó, todos nossos ou dos nossos adversários? De que lado você tá? ¿es todos nosotros eres de los nuestros o de nuestros adversarios? Ele queria saber dessa pessoa que ele Él tava quería vendo. saber de aquella persona que estaba viendo. Mas, irmãos, Amados hermanos, nós sabemos, né, que esse aqui nosotros sabemos Então, olha só o que de diz que no miren versículo 14. lo que nos dice el Señor aquí. Veamos esto. ¿Qué se está preguntando? Versículo 14. Él respondió, no. Miren, le preguntan, ¿eres de Que lado los nuestros o nuestros adversarios? ¿De qué lado tú estás? o Senhor diz para ele, não, Y el Señor dice, nenhum dos no. dois lados. de ninguno de los dos lados. Por quê? ¿Por qué? Porque o Senhor é o centro. Porque el Señor es el centro. Em outras palavras, o que o Senhor está falando? En otras palabras, lo que el Señor estaba hablando para ellos. Yo no estoy de tu lado. Tú estás de mi lado. ¿Entienden? ¿Quién es la referencia? Por eso cuando dice así, ¿estás de ese lado o de este lado? Cuando le preguntan eso a usted. Miren, ¿cuál es la referencia aquí? El Señor es nuestra referencia. ¿Estar de qué lado? ¿Nosotros estamos con Él o contra Él? Porque essa visão é importante. Porque esa visión es Porque importante. quando eu tenho um problema, digamos, com Luiz Fernando, Porque cuando hay un problema con Luis Fernando, por ejemplo, yo converso con los hermanos y pregunto, hermano, ao lado dele. ¿estás de mi lado o del lado de él? É ou não é verdade? Eso no es verdad así. Tudo errado. Todo está mal ahí. Isso é luta contra carne e sangue. Eso es lucha contra carne y sangre. Quem disse que você é referência? ¿Quién dice que usted es la referencia? O Senhor é que é referência. El Señor es la referencia. Por isso ele diz, não estou nem do seu lado, nem do outro Por eso el lado. Señor dice, yo no soy de un lado ni del otro. Eu sou príncipe do Yo soy exército do príncipe Senhor. del E ejército acabo de Jehová. chegar. He venido ahora. Olha a importância dessa Ahí miren la importancia de esa desse visión. homem com a espada na mão. De ese hombre con la espada en la mano. Porque a espada tá na Gloria a mão Dios, dele, porque la tá na espada mão está en la dele. mano de él. Graças a Deus, porque a espada Gracias não a Dios, tá na porque minha esa mão, espada é na no está en mi sua, mano tá ni na en la mão suya, dele. está en la mano de él, en la mano del Señor. Essa é a visão que precisamos para aprender. Esa es la visión que necesitamos para aprender los principios de una guerra espiritual. Nós não somos a referência. Você tem um problema No com somos o la irmão, referencia nosotros. Usted tiene un problema con el hermano. do lado dele, Y usted tudo dice, errado. ¿estás de mi lado o del lado de él? Está ahí todo errado. Nós estamos do lado do Senhor. Ele é o Estamos del lado del Señor. Él es el príncipe. dos exércitos. El príncipe de los ejércitos. E aí, olha só que Josué Y ahí, miren lo que Josué fez. hizo. Com o rosto em terra e o adorou e disse, Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? provavelmente Probablemente, Josué estava ali Josué estaba ahí, aos pés de Jericó,
a los pies de Jericó, olhando para baixo, talvez orando mirando ao hacia Senhor. abajo y tal vez orando al Señor. Senhor, como nós vamos tomar essa cidade? Señor, ¿cómo vamos a Aí tomar esa aparece o ciudad? Senhor. Y ahí aparece el Señor. E olha só, Y miren ele eso. reconheceu que era o Senhor. Cuando él reconoció de que era el Señor, Prostrou com o rosto em él se terra, postró con un rostro en e tierra disse o Senhor ao seu servo. Em outras y palavras, dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? estou Dame una orden, en pocas palabras. Estoy aquí para obedecer. Não quero que você faça o que eu quero. Yo no quiero que hagas lo que yo quiero hacer lo que tú quieres, Señor. Isto é ser um líder Esto es ser un líder espiritual. espiritual. E isso é uma prova para todos. Y esa es una prueba para todos los líderes. Nós queremos que o Senhor faça Nosotros o que queremos nós de que el queremos. Señor haga lo Não que nós nosotros queremos queremos fazer o que o o Senhor nosotros queremos hacer lo que el Señor quiere. E aqui tem outro Y aquí princípio importante. hay otro principio importante. Antes do Senhor conquistar a terra, Antes del Señor conquistar la tierra, conquistar a mim. Él tuvo que conquistarme a mí. Antes de conquistar a terra, Antes de conquistar la tierra, Josué. Él conquistó a Josué. Y Josué se postró. Josué no era o comandante de Israel, Josué no era el líder comandante de Israel, ordenado no por era el Deus. líder ordenado por Dios. E agora ele estava ali prostrado. Mas él estaba ahora E diz, postrado. "Que diz meu Y dice, Senhor ao seu ¿qué servo?" dice mi Señor a su siervo? Versículo 15 de Versículo Josué 15 respondeu de Josué o 5. príncipe Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, "Descalça a sandália dos pés, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. assim." Isso é muito interessante, irmãos. Eso es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque olha o que Êxodo, Porque capítulo miren lo que Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 5 dice. Encontrou a sarça e encontrou o Senhor na sarça. Olha o que aconteceu. Vendo o Senhor Miren lo que se encontró voltava para Moisés ver cuando Deus no meio da se le sarça, apareció la quando zarza. ele Viendo disse, Jehová que él "Moisés, iba a ver, lo Moisés", llamó ele respondeu, Dios de en "Heme medio aqui." de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Isso quer dizer, se essa terra é santa, quando eu estou Eso quiere andando decir, si numa esa tierra es terra santa, imunda, cuando yo estoy andando en una eu tierra preciso de inmunda, sandália yo para necesito me de sandalias isolar, para não para poder não entrar em contato com o que é aislarme y no imundo. entrar en contacto con lo que es inmundo, más cuando estoy en una tierra santa, Tenho que tirar yo sandália, tengo que porque quitarme eu las tenho que sandalias. entrar em ¿Por qué? Porque contato yo tengo que com entrar o en que é contacto santo. con lo que es Eu santo. não posso usar nada que me impeça Yo no de puedo usar tocar nada o que me é impida de tocar lo que es santo. Nosso problema é que nas coisas imundas, Nuestro problema es de que en las cosas inmundas nosotros estamos descalzos tocando y en las cosas de Dios colocamos sandalias. Hacemos un cambio, hacemos algo inverso. Si yo estoy pronto, listo para recibir las órdenes del Señor, tengo que estar en comunión con el Señor y ahí hacer una oración. Mi contacto con la Tierra Santa es personal, es contacto directo. No hay sandalia que me aísle. No voy a dejar que el mundo, el pecado, aislarme. Existe también otra interpretación que dice de que es bueno ahí quitarse las sandalias, que dice que tiene que ver con quitar las propias ideas. Quita los planes que tú ya montaste, los armaste, ya los tienes planeados, listos, no. Y confía en mí. Y acepta mis planos. Acepta mis planes. Y fue así que Josué fue preparado. Y fue bien preparado. Porque luego en el capítulo 6, el Señor da una orden para conquistar Jericó. Una orden loca que ningún general de esta tierra habría de adoptar. Josué, capítulo 6, versículos 2 al 5. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas.
7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Y acampando contra ellos, destruirán los frutos de tierra hasta llegar a Gaza. Jueces, es Josué, hermanos. Amén. Josué capítulo 6, versículos 3 en adelante. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arco, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. No es una idea descabellada. Si no se está preparado, usted va a decir, eso es descabellado, está loco ese asunto. No, es una idea muy loca. Mas Josué estaba preparado. Él había sido conquistado por el Señor. Es así, hermanos, que se quita las sandalias y se tiene contacto con la Tierra Santa y se pelea la batalla espiritual. La pregunta ahora es, ¿usted fue conquistado por el Señor o no? ¿Cómo el Señor puede usarle a usted si usted no fue conquistado? Josué se rindió completamente. Y así comenzaron las guerras. Y la tierra fue ganada por Israel. ¿Cuál es nuestro futuro? Hay muchas guerras por delante. Y estos son los principios que tenemos que vivir y guardar. Amén. Hay un montón de cosas más, mas yo creo que el tiempo ya pasó. Vamos a compartir en otras ocasiones. Que el Señor los bendiga a todos, a todas las iglesias, a todos los hermanos. Nosotros aquí en Uberaba, ustedes que están viendo por internet, vamos a vivir delante del Señor, gobernados por una visión celestial. Amén. Que el Señor bendiga a todos nosotros. Amén. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido para disfrutar de mensajes muy preciosos, hermanos. Gracias al Señor porque el Señor nos ha hablado sobre la visión, nos ha hablado sobre la oración, nos ha hablado, hermanos, sobre Cristo y la iglesia. Hermanos, nos ha hablado sobre palabras maravillosas. Entonces, que podamos rumiar estas palabras, que podamos continuar disfrutando, que podamos tenerlas presentes y vivir estas palabras. Amén, Señor Jesús. Hermanos, entonces les animamos a que podamos continuar avanzando. Continuemos, hermanos, cada vez más pidiendo al Señor visión y revelación, hermanos. Amén, Señor Jesús, que el Señor los bendiga mucho. Les animamos a poder dejar un me gusta, hermanos, así también un comentario, la porción que hayamos ganado, oh Señor Jesús, un amén, hermanos. Ciertamente eso es de gran apoyo y ánimo para los demás hermanos que van a ver también el mensaje. Así también, Señor Jesús, si tenemos algún pedido de oración,
podemos colocarlo en la parte de comentarios. Y pues Señor Jesús, recordarles también que podemos compartir en nuestras redes sociales el link del mensaje. Hermanos, compartamos con nuestros hermanos, aquellos que no han visto tal vez, podemos compartirles para que puedan disfrutar de la palabra. Ha sido una serie de 4 mensajes. Y pues hermanos, les compartimos también aquí el link de la lista de reproducción de los 4 mensajes para que puedan compartirlo también con los hermanos ahí en la localidad, en el grupo familiar. Hermanos, continuemos disfrutando. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermanos. Todo este trabajo, hermanos, es hecho con mucho amor. No faltan las dificultades, no faltan las situaciones complicadas, hermanos, mas estamos perseverando así como cada uno de ustedes. Les pedimos siempre puedan cubrirnos con sus oraciones. Así también, hermanos, vamos a estar aquí siempre, hermanos, sirviendo al Señor con mucho amor, con mucha gratitud, y así también con mucho amor hacia todos los hermanos, hacia todos los santos. Jesús es nuestro Señor, amados hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les pasamos aquí, hermanos, la lista de reproducción de los 4 mensajes. Y pues, hermanos, estemos atentos a próximas transmisiones. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Y pues, hermanos, les mandamos un abrazo. Gracias por estarnos acompañando siempre y también respaldando, hermanos, y apoyando, hermanos, a continuar llevando la palabra del Señor, llevando la palabra de Cristo a más personas, a más hermanos. Y pues Jesús es nuestro Señor. Les compartimos también el link del canal de difusión en WhatsApp, hermanos, donde compartimos los links, los horarios y demás información de las siguientes transmisiones, mensajes, etcétera. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Jesús es nuestro Señor. Que el Señor los bendiga, que tengan un reparador descanso. Y pues nos vemos en una próxima oportunidad.